santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Quiero leer nuevamente el versículo 15 y 16. I want to read again, verse 15 and 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos delante de tu santa y bendita presencia, Dios mío, para alabar tu nombre y darte gracias por esta gran oportunidad que hoy tenemos de estudiar tu palabra, de alimentar nuestras almas, Señor, de Cristo, de saturar nuestras almas, Señor, del Evangelio. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has dado la fuerza, la salud y la disposición en nuestros corazones para separar este tiempo para ti. Amado Dios, yo quiero rogarte en el nombre de Cristo que en esta noche tú uses el estudio de tu palabra para, Señor, beneficiar nuestras almas, para acercarnos a ti, para, Señor, para producir en nosotros, Señor, crecimiento en Cristo, crecimiento en la gracia que es en Cristo Jesús. Amado Dios, yo ruego por el alma, oh Señor, de cada uno de los que están aquí esta noche. Señor, tú sabes nuestras luchas, tú conoces, Señor, Padre Celestial, las tentaciones, tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Señor, yo oro en esta noche, Señor, que tú le des descanso a nuestras almas. Que tú, Señor amado, estés sanando a las almas heridas. Que tú estés, oh Dios del cielo, fortaleciendo las almas débiles. Corrigiendo las almas descarriadas. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre oramos. Señor, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra esta noche, en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro tema. Yo soy un miembro de la iglesia. So tonight we will continue our subject. I am a member of the church, and we have been considering this subject for many weeks now, and we have been learning some important characteristics of a member of the church. So nosotros hemos estado ya varias semanas estudiando este tema y hemos aprendido acerca de diferentes características de un miembro saludable de la iglesia. Y quiero recordarles, hermanos, que nuestro propósito, nuestra intención no debe ser simplemente ser miembros de la iglesia, sino que nuestro propósito, nuestra intención, nuestro goal debe ser miembros saludables de la iglesia. As we consider this subject, I want to remind you that our goal is not just be a member of the church. It's not just be part of the church. Our goal or prayer is to be healthy members of the church. That is what we want to be, healthy members of the church, because when the church has healthy members, we have a healthy church. And when we have a healthy church, your soul is blessed, your work with the Lord is blessed, and God is glorified. And that is our purpose.
That is our intention, to be healthy member of the church. So, hermanos, quiero recordarles una vez más, nuestra intención es poder ser miembros saludables, porque cuando somos miembros saludables de la iglesia, nosotros tenemos, hermanos, iglesias que son saludables, y tú y yo queremos ser parte de una iglesia saludable, porque cuando nosotros somos parte de una iglesia saludable, y nuestra iglesia es saludable, hermanos, nuestras almas son bendecidas, nuestro caminar con Cristo es bendecido, pero también Dios es grandemente glorificado en la vida de la iglesia. Y nosotros hemos aprendido 3 características hasta el día de hoy de un miembro saludable. We have been learning about 3 main characteristics of a healthy member. I want to give you the opportunity to share with us what are these characteristics. What have you been learning in this Bible study? So, ¿cuáles son esas características que hemos aprendido de un miembro de la iglesia? So, un miembro saludable de la iglesia, a healthy member of the church, fill the blank. Is what? ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles fueron esas características? Un miembro saturado del evangelio. Es un miembro saturado del evangelio. So, lo voy dando, hermano, por el mismo orden que lo fuimos enseñando. So, lo primero que nosotros vimos fue que un miembro saludable de la iglesia es un miembro que escucha la palabra de Dios claramente explicada. A healthy member is a member that listens to God's word clearly explained. And this is a very important characteristic, because when you listen the word of God with the intention to learn, with the intention to get to know God better, you will grow in your relationship with God. We don't read the Bible just for reading. We don't read the Bible just because we have to. It's another task that we have to do. That is not why we read the Bible. We read the Bible to get to know God, because we know that God revealed Himself in the Bible. So nosotros leemos la Biblia no porque es una tarea más, no una carga más, sino porque nosotros sabemos que Dios ha revelado en su palabra. Ahora bien, hermanos, otra característica que nosotros aprendimos es que un miembro de la iglesia satura su alma del evangelio. A healthy member fills his soul with the gospel. Oh, brother and sister, there is nothing more important in your life that fill your soul daily with the gospel. And how do we do that? How do you fill your soul with the gospel? When you read God's word, when you pray according to God's word, when you come to listen God's word, the preaching of God's word, when you encourage your brother with the gospel. That is some of the way that we fill our soul with the gospel. So, la manera en que nosotros hacemos esto, hermano, es cuando leemos la Biblia, cuando oramos según la Biblia, informados por la palabra de Dios, cuando cantamos el evangelio. Que by the way, hermano, como dicen los americanos, porque un miembro saludable de la iglesia es un miembro que satura su alma del evangelio, y una manera de saturar el alma del evangelio es cuando cantamos regularmente el evangelio en la iglesia. Es por esa razón que los miembros de la iglesia deben ser celosos en que las canciones que cantamos en la iglesia sean canciones cuyas letras estén llenas del evangelio. So, because a healthy member of the church is a member that fills his soul with the gospel, and one of the main ways that we do that is when we sing the gospel with the church. A church member should be jealous, should be intentional on singing only songs that are related to the gospel. It's your duty to make sure that in your church, in the congregation, when we come together, we only sing songs that reflect and proclaim the gospel. Because we are a community that we live around the gospel. So, un miembro saludable, hermano, es un miembro que satura su alma del evangelio. Y un miembro saludable, hermano, vimos la semana pasada que es un miembro comprometido.
Es un miembro comprometido. Amados hermanos, so that is the last characteristic that we learn is that a healthy member is a committed member of the church. Now, today we will learn another characteristic of a member of the church. So hoy vamos a aprender otra característica de un miembro saludable de la iglesia y quiero compartir un estudio bíblico titulado Crecimiento espiritual, señal de una membresía sana. So today we will be sharing with you a Bible study with this title, Spiritual Growth, a Sign of a Healthy Membership. And this is the essential truth that I want to teach you tonight. If there is something that I want you to take home tonight, is this. Un miembro saludable crece en Cristo. So, si hay una verdad que yo quiero que tú te lleves a tu casa esta noche y que la grabes en tu alma y que para que sirva como un espejo donde tú puedas verte a ti mismo, es esta: un miembro saludable crece en Cristo. So this is the truth that we will be teaching you tonight, and that is the truth that we want you to take home today. A healthy member grows in Christ. And I want to tell you something. Growing in Christ, growing in grace is not an option for the Christian people. Growing in grace is a natural part, is a natural component of working with Christ. So, crecer, hermanos, en la fe. Y yo quiero que usted preste atención a este estudio porque por esta razón, crecer en la fe no es, hermano, una opción para el cristiano. Crecer en la fe no es una opción para el cristiano. El crecer no es algo, hermano, opcional. Es algo necesario, es un componente natural de nuestro caminar diario con Cristo. Todos los verdaderos creyentes crecen en Cristo. All true believers grow in Christ. And the first thing I want to see with you tonight is the standard of the believer grow. Lo primero que quiero ver con ustedes, hermanos, es el estándar del crecimiento del creyente. So, nosotros ya sabemos que, y porque lo vemos en la Biblia, que todos los creyentes verdaderos, ¿qué pasa con ellos? Crecen en Cristo. So we already know, because the Bible teaches that all true believers grow in Christ. When you see the Bible and you consider all the visual image that the Bible used to describe the church, the majority of this image carry out the idea of growth. For instance, the church is what? ¿Qué es lo que es la iglesia? Por ejemplo, el texto que acabamos de leer describe la iglesia, usa una imagen visual para describir la iglesia. ¿Cuál es esa imagen visual que usa la Biblia en el texto que acabamos de leer? So in the text that we read, the Bible uses a visual image to describe the church. What is that image? Cuerpo, a body. So, la mayoría de todas las imágenes visuales que la Biblia usa para describir la iglesia traen de manera implícita esta idea de el crecimiento de la iglesia, del crecimiento del cristiano. So, de la misma manera que un cuerpo de una persona crece y se desarrolla, de esa misma manera la iglesia, los creyentes, nacemos de nuevo y estamos supuestos ¿a qué? A crecer. So, in the same way that the body should grow and mature, in the same way, the believer, when we born again, we are supposed to grow. And I want to tell you something tonight. Before we see the standard of the believer grow, I want to tell you this. Growing in Christ is the ability given by God to the believer to become more and more like Christ. That's Christian growth. It's the ability given by God
to the believer to look more and more like Christ. So, el crecimiento cristiano, hermano, cuando hablamos de crecimiento cristiano, estamos hablando de esa habilidad dada por Dios al creyente de crecer más y más a la imagen de Cristo. Recuerda que la voluntad de Dios para el creyente es que nosotros lleguemos a ser más y más parecidos ¿a quién? A Cristo. Que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo, que actuemos como Cristo. Cuando tú naces de nuevo en el Señor y Dios te da un nuevo corazón y Dios te trae a la vida, la Biblia nos describe como nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes están supuestos, hermano, a crecer más y más a la imagen de Cristo. Y como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, una de las señales más claras de tu fe, de la veracidad de tu fe y de tu conversión, ¿cuál es? Es tu crecimiento. So this is so important because as we say before many times, God will for your life, for you. The purpose of God for your life is that you become more and more like Christ. That you think more and more like Him. That you make decisions more and more like Him. That when you you spoke like Him. That in every area of your life, you reflect His character. That is Christian growth, and that is the purpose of God for your life. As a matter of fact, one of the evidence, the most important evidence of your salvation is your Christian growth. You're growing in grace. The more clear evidence of your salvation is you growing to the image of Christ. Do you understand that? ¿Usted entiende eso? So, esa es la evidencia más grande. Y cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, es todo acerca del crecimiento de la iglesia, precisamente porque una iglesia saludable, miembros saludables de una iglesia, son personas que crecen en el Señor, que crecen a la imagen de Cristo. Y Efesios capítulo 4 nos da el estándar de ese crecimiento, nos da las áreas en las que nosotros debemos de crecer. So when we read Ephesians chapter 4, verse 11 through 16, what we find here, brothers and sisters, is the blueprint for Christian growth, for the growth in grace of the believer. And I want you to pay attention to verse 11 and to verse 13. Dice, hermano, el verso, quiero que mire el verso 11, el verso 13, al verso 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ir despacio en estos versículos. So, cuando tú lees verso 11 al 13, nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Cuál es la función de los pastores en la iglesia? When you read this verse, I want to ask you, what is the role of the pastors in the church? ¿Cuál es el rol del pastor en la iglesia? Verso 11 dice, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice, verso 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? What are the saints? You and me. De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, cuando nosotros leemos este versículo, nosotros lo que estamos viendo es esto. Pablo le está diciendo a la iglesia que Dios le dio pastores a la iglesia
para que los pastores capaciten a la iglesia, a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio y de esa manera la iglesia sea edificada. So what Paul is teaching us here is this: God gives pastors to the church for the pastor with the purpose of equipping the church. When the pastor equips the church can do the work of ministry, and in that way the church grows. And this is very important because of this. Brother and sister, the we don't make the church grow. God grows His church through the members of the church. Nosotros vemos esto claramente, hermano, en la Escritura. Nosotros aprendemos que Dios, hermano, los pastores, nosotros no somos los que hacemos crecer la iglesia. Y eso es importante porque cuando una iglesia no crece, generalmente, hermano, ¿a quién se hace responsable? A los pastores. O es que los pastores no están haciendo buen trabajo. O que los pastores no están predicando suficiente el evangelio. Y la Biblia enseña que la función del pastor no es hacer crecer la iglesia. La función del pastor es equipar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio, y de esa manera es que la iglesia crece saludablemente. ¿Y en qué áreas nosotros debemos crecer? ¿En qué área un miembro saludable crece? So what is these areas of life that we should grow in God, in Christ? Well, if you see verse 13, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos a hacer una pausa aquí. This is the first standard of growing for the Christian life. You are supposed to grow in your knowledge of God. And we see this in verse 13 when he is speaking about the unity of the faith. The word faith there is not speaking about or trust in the Lord. So cuando Pablo está hablando de aquí de la fe, de la unidad de la fe, no está hablando, amados hermanos, de la fe en términos de confianza. So él no está usando la fe aquí como, por ejemplo, cuando lo usamos nosotros decimos, Jessica, tú necesitas tener fe en Dios. No es ese tipo de fe, o él no está usando la fe en ese sentido. So Paul is not using the word faith here in the sense of, for instance, Christina, you should have faith on God. That is not the sense that Paul is using that word here. With that word faith, Paul is making reference to the body of truth that the church believes as a result of studying the Bible. So, con la palabra fe aquí, hermano, Pablo está haciendo referencia a ese cuerpo de verdades que la iglesia cree como resultado de estudiar la Biblia. So, y Pablo nos está diciendo aquí, amados hermanos, que nosotros los creyentes debemos de crecer, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La idea es, hermano, que la iglesia debe crecer, cada creyente debe crecer, hermano, en su conocimiento de Dios. In other words, you need to grow in your understanding of theology. Theology is not only for pastors. Theology is not only for Bible teachers. Every true believer, they should grow in their understanding of theology. Do you know what is theology? ¿Usted sabe lo que es la teología? El estudio de Dios. Theology is the study of God. And we study God when we take time to study His Word. That is why you need to spend time around the Word. You need to go deep in your Bible reading. You need to go deep in your Bible study because you need to grow in your knowledge of God.
That is the heart of Christian growth. You will never grow in your faith. You will never grow in grace. You will never grow in holiness unless you grow in your knowledge of this God that revealed himself in the Bible. So tú nunca, hermano, ningún creyente va a crecer nunca en santidad. Nunca va a crecer en la gracia de Dios, nunca va a crecer, hermano, a la imagen de Cristo, a menos que pase tiempo en la palabra de Dios y que aprenda teología, que aprenda las verdades que Dios ha revelado en su vida, en su palabra. Amados hermanos, cuando tú estudias la Biblia y tú aprendes teología y tú empiezas a dominar estos conceptos bíblicos, teológicos que transmiten verdades fundamentales de nuestra fe, esas verdades, ese conocimiento que tú obtienes de Dios, acerca de Dios, no es un conocimiento teórico solamente. Es un conocimiento que transforma tu vida. Es un conocimiento que sostiene tu vida en las noches oscuras de nuestro peregrinar con Cristo. Amados hermanos, la razón por la cual nuestra fe se debilita muchas veces, la razón por la cual somos dominados por nuestras emociones, es, amados hermanos, porque muchas veces la iglesia ha perdido de vista la importancia de crecer en el conocimiento de Dios, de llegar a la unidad de la fe. Hay verdades acerca de Dios que tú necesitas creer para poder ser salvo. Y hay verdades que tú necesitas creer acerca de Dios, verdades que Él ha revelado en su palabra, que tú necesitas saber, tú necesitas entender, porque esas verdades no solamente te salvan, sino que esas verdades también te transforman a la imagen de Cristo. Es por eso que nosotros decimos que cada miembro saludable de la iglesia es un miembro que crece. ¿Y cuál es el estándar de ese crecimiento? Tenemos que crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios. So every true believer, we need to spend time in the Word to get to know Him. Because I want to tell you this, it is true that we have to grow in our understanding of God. We have to grow in our understanding of theology. But this understanding and this knowledge that we acquire from the Word is not just for your information. It's not for you to say, oh, I now know how to define the Trinity. Oh, I know what that word means. No, that is important, but that is not all. The knowledge, when you grow in your knowledge of God, because you are spending time in His Word, you are meditating in His Word, and you get to know Him, that knowledge that you acquire transforms your life. That is the knowledge. You need to grow in that knowledge. Because that knowledge, the knowledge of that truth that God revealed about Himself in the Bible, that this truth is the truth that saves your soul. When you believe this truth, and you believe what God said about Him, about Jesus, and about you believe on that, and you trust in Jesus, and you repent, you are saved. And that is the starting point. Starting in that moment, you need to grow in your understanding of this amazing and glorious God that saved your life. What you know about God is what will sustain you in the difficult day in your life. I want to repeat that. What you know about God is what will sustain you in the difficult day of your life. There will be moments that you will feel alone. There will be moments that you will even doubt that you are a believer, that you are safe. You will face temptation. But at that moment, what will sustain your faith is what you know about God. It's not what you feel. It's what you know. And that is why you need to grow
in your understanding of God. Hermano, lo que te va a sostener en los momentos difíciles de tu vida no son tus emociones. Tú muchas veces te vas a sentir triste, te vas a sentir lejos de Dios, te vas a sentir, muchas veces incluso vas a dudar de que tú eres un verdadero creyente. Pero lo que te va a sostener en pie en ese día, en las noches oscuras de tu alma, es lo que tú sabes acerca de Dios. Y una vez más, teología no es solamente para los pastores y los maestros de la Biblia. Teología es para ti también. Teología es para ti también. Cada creyente debe saber, debería poder saber describir cada atributo de Dios. Porque cuando tú describes, tú puedes entender, describir y entender los atributos de Dios. Tú creces en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento te transforma. Pero también, hermanos, debemos de crecer en nuestra comunión con Cristo. En nuestra comunión con Cristo. We should also grow in our communion with Christ. And we see that in verse 13 also. Y nosotros vemos esto en el verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermanos, cuando Pablo habla aquí de crecer, de llegar a este conocimiento pleno del Hijo de Dios, está hablando, hermanos, de el crecer en nuestra comunión con el Hijo de Dios. En crecer en intimidad con este Dios glorioso que nos ha salvado. So when Paul says here in verse 13, and that we should attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. With that expression of the knowledge of the Son of God, Paul is teaching us that we should also grow not only in our understanding of theology, but also we have to grow in our communion with God, in our communion with the Son of God. And we know this because the word that he used here as knowledge, that word is the same word that the Bible used in the Old Testament to describe the intimate relationship between a husband and a wife. So when you read the Bible in the Old Testament, for instance in Genesis, you will find that, for instance, the Bible says, and Cain know his wife, or Adam know his wife. What that means is that Adam or Cain have set intimate relationship with his wife. So do you know what I'm saying? Do you understand that? So yo quiero que tú lo veas en la Biblia. Vamos a ir por un momento a Génesis capítulo 4. So let's go to Genesis chapter 4. I want you to see what I'm talking about. Genesis chapter 4. Amen? Christina, how do you Bible read that verse? How do you read? Verse 1, Genesis chapter 4, verse 1. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Amen. Well, the English version is more explicit in that verse, but the Spanish version read it this way. La versión hispana, hermano, en español, lee de esta manera. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Esa palabra conoció no está hablando de que la vio por primera vez, sino que está hablando de que Adán tuvo relaciones, como dice la versión en inglés, y tuvo relaciones sexuales con su mujer, tuvo relaciones íntimas. O la Biblia usa esta palabra to get to know as a
as a word that describes this intimate relationship between Adam and Eve. And the reason why he used this word is in Spanish is not to use, the expression, he make love to his wife. Instead of that, he say, he get to know his wife. So when Paul in Ephesians say that we should grow in our knowledge of Christ, but that means that we should grow in our intimacy with Christ. Cuando la Biblia dice que debemos de llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, lo que está hablando, hermano, es de que necesitamos no solamente tener un entendimiento teórico, sino que también debemos de tener un entendimiento, una comunión íntima con Dios. Hermanos, usted se da cuenta cuán importante es esto para la salud de nuestra fe. Do you understand how important is this for the health of your faith? This truth transform the way that we pray. Because sometimes when we just pray for prayer. I have to pray. Or we pray just to present before the Lord what my needs. Oh Lord, I need you to do this, I need you to do that. I need you to do this for me. Sometimes we just pray for that. But we should pray mainly to have intimate communion with God. And I want you to see this in the Bible. When you grow in your knowledge of God, in theology, in your understanding of theology, when you grow in your understanding of the truth that God revealed about Himself in the Bible, you will grow in intimacy with God. When you grow in your understanding of the Bible, when you grow in theology, you will pray in a different way. Because you will pray to have communion with this glorious God that saved your soul, that revealed Himself in the Bible. Hermano, cuando tú creces en tu conocimiento de la Biblia, cuando tú creces en tu entendimiento teológico de quién es Dios, tu manera de orar va a cambiar. Porque ese conocimiento no solamente va a transformar tu vida, sino que va a transformar también tu manera de orar. Porque ahora, porque tú conoces más a ese Dios y lo entiendes más, ahora tú vas a orar, no solamente para presentar peticiones, sino que tú vas a orar principalmente para tener comunión con este Dios. Porque tu alma solamente va a encontrar consuelo en la presencia de este Dios que te salvó. Cuando tú oras, hermano, simplemente por orar, hermano, ¿no te ha pasado que oramos y muchas veces sentimos que la oración no pasa del techo para arriba? ¿No happen to you sometimes that you pray and you feel that your prayer don't pass the ceiling? But you are praying and the time comes that you don't know what you are praying about. Don't happen to you that sometimes or many times you always pray for the same things, always? You know why is that? Well, because when we pray, we don't pray to have communion with God, we just pray to us. But when you get to know this glorious God, when you grow in your understanding of God, you will grow in intimacy with God. Pero el verso 13 también dice, vamos a volver a Efesios, hermano. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer el verso 13 nuevamente. Let's read verse 13 again. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que yo quiero llamar la atención de ustedes a la última parte de este versículo. Want to call your attention to the last part of this verse. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tú entiendes de esa expresión? How do you understand that last expression of verse 13? What do you think that means? ¿Qué usted cree que eso significa? Hasta llegar a ser exactamente como Cristo Jesucristo. That the will of God for you, as we say in the beginning, is that you become more and more like Christ. Hermanos, la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas más y más como Cristo en tu manera de pensar. Y yo siempre, porque nosotros pasamos mucho tiempo con la familia, con nuestras familias, y nosotros fuimos creados para vivir en familia. Yo siempre me gusta poner el ejemplo, hermanos, de la familia, cómo el evangelio cambia la familia. Un esposo es más como Cristo cuando el esposo cristiano, en la medida que conoce más a Dios y tiene más comunión con Dios, ese esposo cristiano va a crecer en su habilidad de ¿qué? De amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Sí lo puede ver? Un hombre no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, a menos de que ese hombre, por la gracia de Dios y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, venga a ser más y más como Cristo. Es la única manera. La mata de pera no puede dar mango. So we become more and more like Christ in our family. For instance, when a Christian husband, he grow in his ability to love his wife as Christ loves the church. When we teach our children and we raise them in the discipline of the Lord, we are growing in the image of Christ. Brother and sister, when you grow in your understanding of your Bible, of theology, you grow in intimacy with God, you will become more and more like Christ. You will love your wife as Christ loves the church. You will submit to your husband as the church submits to Christ. You will raise your children according to the Bible because you want to reflect God's character in your life. And I want to tell you like this. Quiero decirlo de esta manera. La voluntad de Dios para tu vida no es que tú seas como yo. La voluntad de Dios para tu vida no es que tú seas como el hermano más espiritual de la iglesia. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas más y más como Cristo. So I want to tell you like this. The will of God for you is not that you become more and more like me, or more like any other brother and sister of the church. The will of God for you is that you grow and grow and grow in the likeness of Christ. That when people look at you, they will see Christ. Do you see how high is that standard? Tú puedes ver cuán alto es ese estándar, hermano. La voluntad de Dios para tu vida es que cuando la gente te vea a ti, si tú estás en Cristo, tú debes de, lo voy a decir de esta manera, un miembro saludable crece más y más en su conocimiento de Dios, crece más y más en su intimidad con Dios, en su comunión con Dios, y crece más y más, amados hermanos, a la imagen de Cristo, de manera que cuando Él está en su trabajo, Él está en su casa, Él está en el parque, Él está en la playa, los que lo rodean lo van a ver y van a ver a Cristo. Van a ver a alguien diferente, Cristo.
Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Un creyente que crece a la imagen de Cristo es lo mismo en la iglesia y es lo mismo en la casa. Es lo mismo en el trabajo, es lo mismo cuando está rodeado de gente, y es la misma persona cuando está solo, en completa soledad. A healthy member of the church is a member that grows more and more to the likeness of Christ, and that person is the same when he is at the church, with the church, but it's the same when he or she is at her home or his home. You are the same person when you are around people, but you are the same person when you are alone with God. You are the likeness of Christ in this side of eternity. This is the highest standard of growth. And let me tell you something this evening. You will never grow like this unless you fill your soul with the gospel. If you fill your soul with social media, you will become more and more like this world. If you fill your soul with Telemundo, you will be more and more like the telestar of Telemundo. You will be more and more like Jorge Ramos. Aunque Jorge Ramos ya no está en Telemundo, pero you know what I mean? When you are more, if you fill your soul with the things that this world loves, you will become more and more like the world. But you fill your soul with the gospel. Oh, my dear brother and sister, you will grow in your understanding of God. You will grow in intimacy with Christ. And as a result, you will be more and more like Him. And my question for you this evening, as we finish tonight, is this. When people look at you, what they saw. Quiero hacerte esta pregunta. Cuando las personas que te rodean te miran a ti, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Uno como ellos? ¿O ven a uno a la imagen de Cristo? Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esta noche, hermano, vamos a terminar con esta parte. Solamente vimos el estándar de crecimiento del creyente y vimos, hermano, que la voluntad de Dios es que la iglesia crezca. Que, hermano, también quiero decirle esto. Cuando los miembros de una iglesia crecen saludablemente y son miembros saludables y crecen espiritualmente, eso va a resultar en el crecimiento numérico de la iglesia. So when the church grows spiritual, when the members of the church grow healthy, because they are growing in their understanding of God, they are growing in intimacy with Christ, and they are growing to the likeness of Christ. As a result, the church will grow numerically. Because people around you will be listening through you the gospel, but also they will see the power of the gospel in your life. But you need to grow. And we will not grow unless you saturate your soul with the gospel. Unless you listen the word of God be preaching faithfully. Unless you become more, you need to be exposed to God's word every day. Because through God's word, God will transform your life to the image of Christ. Hermano, quiero terminar con esto esta noche, tú y yo, y esta es mi petición para ti. Para los miembros de la iglesia y para los que se están preparando para ser miembros de la iglesia, esta es mi petición para ti, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas más como Cristo. Dios no está tan interesado en tu felicidad como en que tú seas más como Cristo, aún en medio del sufrimiento.
Nuestra iglesia necesita miembros saludables. Y yo creo que tú consideres tu vida. Yo creo que tú mires tu vida esta noche y tú consideres si tú estás creciendo. Cuando tú consideras la línea de tu vida, ¿cómo esa línea se ve? Algunos de nosotros conocieron al Señor, el Señor los salvó y empezaron a crecer. Y algunos hicieron así y cayeron y su línea se quedó flat. Otros conocieron al Señor, oyeron el Evangelio, recibieron la palabra de Dios con gozo en el momento y fueron aparentemente creciendo, pero se quedaron estancados. Y mi pregunta para ti es, hermano, ¿tú estás estancado en tu fe? ¿Tú estás estancado en tu crecimiento? Porque si tú y yo estamos estancados en nuestro crecimiento y llegamos a este punto y de ahí no pasamos más, hermano, algo está mal en nuestras vidas. Hay pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos y tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios. No es normal que los miembros de una iglesia se queden estancados. Nunca vas a llegar a un punto, escúchame bien, nunca tú vas a llegar a un punto en que tú vas a poder decir, ya yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Ya yo no necesito conocer más. Nunca tú vas a llegar a ese punto. Porque el estándar de Dios de crecimiento es que tú seas como Cristo. De este lado de la eternidad tú nunca vas a llegar a un punto en que tú digas, ya yo no tengo nada más que aprender. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo luce este estancamiento espiritual. When you read the Bible and you listen the preaching of the word, y tú vienes a pasajes que tú conoces ya, que te lo conoces de memoria, como por ejemplo Juan 3:16. ¿Cuántos de los que están aquí no se saben Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú lees ese pasaje, ¿qué pasa dentro de ti? Lo leemos y dices, sí, ya eso lo sé ya. Sí, ya eso lo sé. Si tú lees ese pasaje y si cada vez que tú lo lees tu corazón no late de pasión por Cristo y de admiración por este Dios, tú estás estancado espiritualmente, ¿no? Quiero animarte a que tú examines tu vida. I'm going to encourage you tonight that you examine your life in light of this truth. And I want to ask you, are you growing in your understanding of God's truth revealed in His Word? Are you growing in intimacy with Christ? Are you growing? Are you truly growing in the likeness of Christ? When you see the line of your life, if we take the starting point, the day that Christ saved you, or the day that you listen and you understand the gospel, how the line of your life look like? Look like this, or look like this? Because if the line of your life look like this, something is not right. You stop growing. What happens if you see a child of 12 years old that look like a child of 5 years old? What happened? What is your reaction? ¿Qué pasaría, hermano, si tú ves a un niño de 12 años que luce, piensa y luce y tiene el tamaño y piensa como un niño de 5 años? ¿Cuál es tu conclusión, Jessica? ¿Por qué está tan chiquito? Y la razón por la parte de preguntas ¿por qué está tan chiquito? Es porque ese niño está supuesto a crecer según la edad que tiene. Y debe crecer en su entendimiento según la edad que tiene. Cuando no hay crecimiento adecuado, algo está mal.
Lo mismo pasa en la vida espiritual. So when you see a child of 12 years old that look like a 5-year-old and think like a 5-year-old, you know that something is wrong. Because that child is supposed to look and think according to his age. The same happens in your spiritual life, in your spiritual journey. If you have 5-10 years in Christ, and you are not able to articulate the gospel, oh brother, something is really wrong. If you have 3 years on the church in Christ, and you don't have a growing understanding of God, something is really wrong. Because you are supposed to grow to the likeness of Christ. And that growth only happens when you saturate your life with the gospel. And I want to impress that truth in your soul tonight. Sí, hermano. Más quiero usar un ejemplo. ¿Cómo yo hice el examen? I could never, ever be a Christ. Okay? Be a Christ. Okay? But because he was perfect, era perfecto. Nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Okay? But I could be like Christ. Okay? The thesis of the divine doctrine is the word of the Lord. Okay? The divine doctrine. And if I work more toward being like Christ, por eso dice la Biblia que nos hizo a la imagen de Cristo, no nos hizo como Cristo. He made us the image of God, of Christ, but He didn't make us like Christ. Okay? If He had made us like Christ, then we wouldn't have anything to do with anything else. Okay? So, the more I work to being like Christ, the come judgment day, man, the less the Lord is going to point out to me the parts where I sin the most. Okay? That's the way, one way to look at it. Eso no es un ejemplo. Sí. Entre más uno trabaja con el Señor, aprende el Evangelio. You know, el Evangelio es lo que hizo el Señor, la fuerza que hizo para traernos a nuestra salvación. Entre más trabajo yo a dejar de pecar, más va a estar mejor cuando me da juicio el Señor. Pero porque vivimos en un mundo pecaminoso y tenemos una mente pecaminosa y salimos de una naturaleza pecaminosa, muchas veces it's tough, brother. It's tough not to sin. It's tough not to cross the line. So, but if there's such things as repentance, se arrepiente uno y le pide un permiso. Para que se pone otra vez bien con el Señor. Pero nunca voy a ser yo como Cristo, como un Cristo. Bueno, voy a ser como Él, pero no como un Cristo. Sí, yo entiendo lo que usted dice, hermano. Yo creo que, sí, evidentemente, nunca nosotros vamos a ser Cristo, pero sí debemos, como Efesios dice, debemos de reflejar el carácter de Cristo. Porque la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas como Cristo. No es que tú seas Cristo, porque Cristo solamente hay uno, pero tú necesitas ser como Cristo. Dice la Biblia incluso, hermano. La Biblia, the point is not like you will become Christ, because there is only one Christ, Jesus. But God's will is that you become like Him. The way that you speak, the way that you live, should reflect His character in a growing way. The Bible even says that we, the Christian people, we have the mind of Christ. That doesn't mean that we don't have a really bad thinking. Sometimes, the thoughts of your mind are really bad. But when that happens, you submit your thoughts to God's word. And that is the way that God renews your understanding. Bueno, yo pienso que muchas veces a veces le pedimos que nos haga a su imagen y nos pone a pruebas a lo que le pedimos, que si estamos reflejando, si estamos
reflejando su carácter. Porque puede ser que le pedimos en la mañana, hazme más a tu imagen, y en la tarde te enojes y, o sea, estás como jugando con él. Como que you're balancing him, you know? It's like, do you really have him in your hands, you know? Sustain him in your life? Yes, and that is true. When we pray, God, this is what I believe. Esto es lo que yo creo, a la luz de la Biblia. Cuando tú oras y tú le dices a Dios, Señor, hazme como Cristo, Dios va a usar 3 maneras fundamentales de responder esa oración. La primera es a través de su palabra. Cristo, cuando oró por los discípulos, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. So, la segunda manera en que, o sea, en la medida que tú lees la Biblia, meditas en la Biblia y escuchas la Biblia ser predicada fielmente, Dios va a transformarte a la imagen de Cristo. Tu mente es renovada, tus afectos son transformados, tu voluntad es sometida a la voluntad de Cristo, y eso es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. So, el medio fundamental de transformación es la Escritura. El Evangelio que te salva, el Evangelio que te transforma. Tú necesitas pasar tiempo en la palabra. Ahora, el segundo medio por el cual Dios te transforma y te hace más y más como Cristo es la iglesia, la comunión de los hermanos. Cuando tú vienes a ver, por eso la Biblia dice que ¿qué debemos hacer con nuestros hermanos? Debemos de exhortarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros, debemos, dice el autor de los Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. So, Dios te transforma en la medida que tú haces vida con la iglesia, con hermanos fieles que aman a Cristo y quieren ver a Cristo en ti. Pero la tercera manera en que Dios te transforma a la imagen de Cristo es a través de la adversidad. Dios usa la adversidad para transformar tu vida a la imagen de Cristo. So this is what I believe in light of God's word. When we pray, God transform my life to the image or to the likeness of Christ. There is three main ways that God answered that prayer. The first one, God will answer that prayer through His word. As you read the Bible and you meditate in the Bible, as you saturate your soul of God's word, the Holy Spirit will use that, His word, to transform your life to the likeness of Christ. When Christ prayed for His disciples, He prayed, Father, sanctify them in your truth. Your word is truth. So it's the Bible. The gospel that saves you is the same gospel that transforms you to the likeness of Christ. So the second way that God used to answer that prayer, make me more like Christ, help me to grow like to the likeness of Christ, is through the local church. That is why every believer needs to be part of the local church, because God used His people, faithful believers that love God enough to invest in your life, because they want to see Christ reflected in your life. So you spend time with your brother and sister. That's why the Bible says that we need to encourage each other. That we need to admonish each other. That we have to stimulate each other, one to another, in the love of God and to the good word. But the third main way that God transforms your life to the image of Christ is through afflictions, through adversity. Because adversity is the fear when you test your knowledge of God. When God, and I will say this plainly, really with enough clarity. Adversity in the Christian life is no casualty. Adversity don't happen by chance. Adversity don't happen because God
allow adversity to happen. God ordained adversity in your life. And He used adversity and affliction to transform you to the likeness of Christ. So when you know about Him and you grow in your knowledge of Him, God will bring affliction and adversity so you can put to test your relationship with Him. So because once again, God's will for you, what it is, that you become more and more like Christ. And for that to happen, you need to grow in your knowledge of God, in theology, but also you need to grow in intimacy with God. So let's stand together. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar. Vamos a pedir al Señor esta noche, hermano, que Dios obre en nuestras vidas y que Dios sature nuestras almas del Evangelio para que podamos ser miembros que crecen a la imagen de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso alrededor de la Escritura. Solamente quiero rogarte algo, Señor, que tu Espíritu Santo prospere esta enseñanza en nuestras almas y motive en nosotros el deseo, Señor, y el anhelo de crecer más y más a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, bendícenos en esta noche y llévanos con tu paz a nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos. Yeah. I was getting ready to take them. Gracias.